El último elemento de memoria que vamos a estudiar en este tema recibe el nombre de flip-flop. Existen diferentes tipos de flip-flops, el flip-flop tipo D, el JK y el tipo T. Los vamos a estudiar todos y veremos que estos dispositivos permiten superar la limitación de funcionamiento de los cerrojos dinámicos debido a la propiedad de transparencia. El primer flip-flop que vamos a estudiar es el flip-flop tipo D, cuya estructura podéis ver representada en esta figura. Consta de dos cerrojos tipo D conectados en serie. Es lo que se llama estructura maestro-esclavo. Al primer cerrojo se le denomina maestro y al segundo cerrojo esclavo. Este inversor hace que los dos cerrojos nunca puedan estar habilitados a la vez. Porque claro, cuando esta señal CLK que os he puesto aquí vale 0, estará habilitado el maestro, porque el inversor nos pondrá un 1 en su entrada de habilitación, pero el 0 en CLK hará que esté deshabilitado el esclavo. Y de la misma forma, cuando CLK sea 1, se deshabilitará el maestro y estará habilitado el esclavo. Como los dos cerrojos no pueden estar nunca habilitados a la vez, el dispositivo no es transparente y por tanto no tiene la limitación que vimos de los cerrojos dinámicos debido a esta propiedad de transparencia. El flip-flop tiene una entrada de datos D, que como veis es la entrada de datos del cerrojo maestro. Es decir, el flip-flop lee datos a través del cerrojo maestro. Y las salidas del flip-flop, activa en alta Q y activa en baja complemento de Q, son las salidas del esclavo. Es decir, las salidas del flip-flop las obtenemos a través de las salidas del esclavo. El nombre maestro-esclavo se debe a que como la salida del maestro está conectada a la entrada de datos del esclavo, el dato que captura el esclavo es siempre el contenido que tiene el cerrojo maestro. De ahí el nombre de maestro-esclavo. Gracias a que yo tengo precisamente estos dos cerrojos y que nunca van a estar habilitados a la vez, yo puedo mantener un dato en el flip-flop y verlo a través de sus salidas, mientras que puedo estar preparando un nuevo dato que se grabará en el flip-flop a través del cerrojo maestro. En consecuencia, con el flip-flop vamos a poder hacer ese tipo de operaciones que no nos permitían los cerrojos dinámicos debido a su propiedad de transparencia. Aquí abajo os voy a representar un diagrama de secuencias para ilustrar en detalle el funcionamiento del flip-flop tipo D. Vamos a suponer que introducimos estas señales por las entradas CLK y D y que el cerrojo maestro en principio está en 0 y también el cerrojo esclavo, que es la salida del flip-flop, está en 0. En vertical os represento líneas discontinuas para marcar los intervalos en los que CLK y D tienen unos determinados valores. Y en amarillo os he marcado los intervalos de tiempo donde CLK es 0, que es donde está habilitado el cerrojo maestro, que también os he representado aquí en amarillo. Bueno, vamos a ir representando los valores que adopta la salida del cerrojo maestro, teniendo en cuenta que está habilitado solamente cuando tenemos un intervalo marcado en amarillo. Aquí el cerrojo maestro está habilitado, D está en 0, por eso ZM está en 0. ¿Vale? Seguirá en 0 al menos hasta este instante. A partir de aquí el cerrojo maestro se deshabilita. Y por tanto, aunque como veis D ha pasado a valer 1, D ha pasado aquí a valer 1, el cerrojo maestro ni se entera porque está deshabilitado. A partir de aquí vuelve a estar habilitado, con lo cual captura el dato D. He dibujado la señal retrasada un poco debido a los retardos de propagación, porque para el funcionamiento del flip-flop sí que es importante considerar los retardos de propagación. Por eso la señal ZM está un poquito retrasada respecto a D. Bueno, aquí vuelve a estar deshabilitado, con lo cual mantiene el 0. En este intervalo vuelve a estar habilitado, captura D con el pequeño retardo de propagación. Deshabilitado, mantiene el 1. Aunque D vuelve a 0, no se entera el cerrojo maestro. Y aquí vuelve a estar habilitado y por tanto captura el 0 que hay en D. Bien, ahora lo que nos queda es en ver qué datos va capturando el esclavo. Eso lo podemos ya hacer porque, como veis, el esclavo captura los datos que tiene el maestro. Como ya hemos calculado ZM, pues podemos ahora ver cuál es el valor de ZE, que va a ser la salida Q del flip-flop. El esclavo está habilitado cuando CLK vale 1, que son los intervalos de tiempo que tenéis marcados ahí en azul, en el diagrama de secuencias. En el resto de intervalos, cuando CLK es 0, pues el esclavo está deshabilitado y por tanto lo único que hará será mantener
el último bit grabado sin hacer caso de la salida del cerrojo maestro. Vamos a ir completando la señal. Bueno, aquí el esclavo está deshabilitado, hemos supuesto que empieza en 0, bueno, pues seguirá en 0 al menos hasta este instante. A partir de aquí empieza a estar habilitado, con lo cual captura el dato que tiene el maestro. El maestro contiene un 0, así que el esclavo capturará ese 0. En el siguiente intervalo, en amarillo, el esclavo está deshabilitado, así que como veis, aunque el maestro aquí pasa a valer 1, el esclavo ni se entera, porque está deshabilitado. A partir de aquí vuelve a estar habilitado, como el maestro está en 0, bueno, pues captura ese 0. Y a partir de aquí está deshabilitado, mantiene el 0 sin enterarse de que el maestro, como veis, ha pasado a valer. A partir de aquí el esclavo se habilita, con lo cual captura el 1 que hay en el maestro, con el pequeño retardo de propagación que estamos representando. A partir de aquí vuelve a estar deshabilitado, con lo cual, aunque el maestro vuelve a 0, el esclavo ni se entera. Bien, ya tenemos completo nuestro diagrama de secuencias y hemos determinado cómo va variando la salida del flip-flop Q en función de las entradas CLK y D. Pero en la práctica, si yo quiero averiguar cuál va a ser la salida de un flip-flop, como este flip-flop tipo D, en función de la entrada de datos D y de la señal CLK, ¿es necesario hacer todo esto? Bueno, afortunadamente no, yo os lo he hecho aquí simplemente porque os estoy explicando el funcionamiento del flip-flop, pero en la práctica es mucho más fácil. Simplemente me tengo que fijar en los instantes de tiempo en los que CLK pasa de 0 a 1, porque en esos instantes es cuando deja de estar habilitado el maestro y por tanto el valor que tome D justo en el instante previo a este cambio en CLK será el valor que capture el maestro. Y precisamente, cuando CLK pasa de 0 a 1 es el momento en el que el esclavo empieza a estar habilitado, con lo cual ese dato D que acaba de cargar el maestro pasa al esclavo y por tanto a la salida del flip-flop. Por eso aquí os he marcado que cuando CLK pasa de 0 a 1, lo que hay en D, que en este caso es un 0, pasa a la salida Q del flip-flop. ¿Vale? Y ese dato 0 en la salida del flip-flop se va a mantener al menos hasta el siguiente instante en el que CLK pasa de 0 a 1. Cuando una señal digital cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, se dice que tiene un flanco. En este caso, CLK lo que tiene es lo que se llama un flanco de subida, porque como veis la flecha es hacia arriba. El flanco de subida es cuando la señal cambia de 0 a 1. Al flanco de subida también se le llama flanco positivo. Bueno, pues en este flip-flop, cada vez que haya un flanco de subida en CLK, lo que haya en D pasará a Q. Y se mantendrá durante todo el tiempo del ciclo de CLK, es decir, hasta al menos en el siguiente instante en el que haya un flanco de subida. Bueno, eso ocurre precisamente aquí. Aquí está el siguiente flanco de subida. Bueno, pues lo que hay en D, que nuevamente es un 0, pasa a Q. ¿Vale? Y ese 0 se mantiene al menos durante un ciclo. Finalmente, en el último flanco de subida, aquí D vale 1, bueno, pues ese 1 es el que captura el flip-flop y ya se mantiene al menos durante un ciclo. Así que, en resumen, este dispositivo solamente captura datos cuando hay un flanco de subida en su entrada CLK. Por eso, a la señal CLK se le denomina reloj, ya que con sus flancos de subida va marcando los instantes de tiempo en los que el flip-flop captura el dato que tenga en su entrada D. Este es el fundamento del funcionamiento síncrono de los circuitos secuenciales que estudiaremos en el tema siguiente. ¿Vale? Normalmente CLK va a ser una señal periódica, es decir, el tiempo que transcurre entre flancos sucesivos va a ser siempre el mismo. Ahí tenéis la tabla de funcionamiento del flip-flop. Nos indica la señal de reloj. Esta tabla lo que nos está diciendo es que el valor que tomará la salida del flip-flop en un ciclo de reloj n+1 será 0. Si en el ciclo n la entrada de datos valía 0 y 1 si en el ciclo n la entrada de datos valía 1. ¿Vale? Ahí tenéis el esquema con el que vamos a representar este tipo de flip-flops. Tenemos aquí la entrada de datos D, salida directa, salida complementada, y la entrada del reloj tiene una notación especial. Daos cuenta que el reloj es la primera señal en digital que vemos que con los flancos permite hacer cambiar las salidas de los circuitos. Hasta ahora en los combinacionales que hemos estudiado y en los cerrojos estáticos y dinámicos
Siempre las entradas eran activas por nivel, es decir, actuaban sobre el estado de las salidas de los circuitos cuando adoptaban un nivel lógico concreto, o 0 o 1. En el caso de la señal de reloj, está actuando sobre el estado del flip-flop cuando tiene un flanco, no cuando vale 0 o cuando vale 1, sino cuando tiene, en este caso, un flanco positivo, un cambio de 0 a 1. Y eso se denota con este triángulo. Este triángulo nos indica que esa entrada es activa por flanco. Y así es como vamos a denotar las entradas de reloj. Vamos a volver a repasar el funcionamiento del flip-flop tipo D, viendo qué ocurre si el inversor, en vez de ponerlo aquí, lo ponemos aquí. Sigo teniendo un flip-flop porque tenemos dos cerrojos, un maestro y un esclavo, que no van a estar habilitados a la vez. Lo único que ha cambiado respecto al flip-flop anterior es que ahora el maestro estará habilitado cuando CLK es 1 y el esclavo deshabilitado, y el maestro está deshabilitado con CLK 0 y el esclavo estará habilitado. Eso es lo que ocurre al haber cambiado la posición del inversor. ¿Qué ocurre si introducimos las mismas señales CLK y D que teníamos en la transparencia anterior en este dispositivo? Bueno, como digo, lo único que cambia son los intervalos de tiempo en los que están habilitados el maestro y el esclavo. En concreto, el maestro ahora está habilitado cuando CLK es 1, así que esos intervalos los he marcado en amarillo. Bueno, pues vamos a ir calculando la salida del maestro, teniendo en cuenta que cuando el maestro está habilitado captura datos y cuando no lo está mantiene el último dato introducido. Aquí mantiene inicialmente el 0, aquí captura, aquí mantiene, captura D, mantiene, captura D con los pequeños retardos de propagación y mantiene. Bien, vamos a calcular ahora la salida del esclavo, que está habilitado cuando CLK es 0. Cuando está habilitado captura y cuando está deshabilitado mantiene. Aquí está en 0, está capturando el 0 que tiene el maestro y a partir de aquí está deshabilitado, mantiene el 0. Captura al maestro con pequeño retardo de propagación, mantiene. Captura, mantiene. Y captura. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues al haber cambiado la posición del inversor, ahora los flancos activos van a ser los de bajada en la señal de reloj, porque en estos flancos es cuando el maestro deja de estar habilitado y pasa a estar habilitado el esclavo, con lo cual el dato D pasa a la salida Q. Aquí lo veis, en este flanco de bajada, lo que hay en D, que es un 1, pasa a Q y se mantiene al menos durante un ciclo completo en CLK. Aquí tenemos el siguiente flanco de bajada, D vale 0, lo captura el flip-flop y lo mantiene al menos hasta el siguiente flanco. Y finalmente, en el último flanco de bajada, D vale 0, lo captura y lo mantiene. La tabla de funcionamiento es pues la misma que antes. Lo único que ha cambiado es el flanco activo. Ahora, en vez de ser el flanco de subida, pues es el flanco de bajada. Al flanco de bajada se le conoce también como flanco negativo y por eso se indica con un círculo inversor en la entrada de reloj. Bien, vamos ahora a estudiar los otros dos importantes tipos de flip-flops, el llamado flip-flop JK y el flip-flop tipo T. Comenzaremos por el flip-flop JK. Aquí podéis ver su estructura. Nuevamente tenemos un cerrojo maestro, un cerrojo esclavo. El cerrojo esclavo es un cerrojo tipo D. Y en el cerrojo maestro he dibujado explícitamente el cerrojo estático, que lo constituye, y las puertas de habilitación, en las que hemos añadido unas conexiones. A estas puertas de habilitación, aparte de la señal de reloj, llegan lo que van a ser las entradas de datos del flip-flop, J y K. Y como veis, hay conexiones desde la salida directa, aquí, y desde la salida complementaria del flip-flop, aquí. Gracias a estas realimentaciones, el flip-flop podrá responder de forma distinta dependiendo de cuál sea el estado en el que se encuentra. Fijaos además que el inversor está situado aquí, exactamente igual que en el último ejemplo que hemos visto del flip-flop tipo D. Así que el cerrojo maestro está habilitado cuando CLK es 1 y el esclavo lo está cuando CLK es 0. Así que el momento en el que el dato pasa del maestro al esclavo es el flanco de bajada, así que este va a ser un flip-flop activo por el flanco de bajada. Vamos a ver cómo funciona este flip-flop y para ello iremos rellenando la tabla de funcionamiento que tenéis ahí.
donde vamos a ir poniendo cuál va a ser la salida del flip-flop en el ciclo de reloj n+1 en función de las entradas de datos j y k y del valor que tenga la salida del flip-flop en el ciclo n. Así que al final tenemos un problema de 3 variables y por tanto 8 combinaciones distintas. Vamos a empezar viendo qué ocurre cuando ponemos las dos entradas de datos j y k en 0. Ponemos las dos entradas en 0, entonces básicamente da igual el contenido del flip-flop, me da igual que el flip-flop esté en 0 o que esté en 1, que como estas dos entradas ya están en 0, estas dos puertas AND van a tener sus salidas en 0. Por tanto, el cerrojo maestro conservará su estado, ya que las entradas R y S están en 0 a la vez. ¿Y cuál es el estado que conserva? Bueno, pues hay que tener en cuenta que tenemos una estructura maestro-esclavo. Lo que tiene el maestro pasa al esclavo, en este caso en los flancos de bajada. Por tanto, el estado que antes tenía el maestro, antes del flanco de bajada, será el que ahora tiene el esclavo. Es decir, si el flip-flop ahora está en 0, es porque antes el maestro estaba en 0, antes del flanco de bajada. Y si el flip-flop ahora está en 1, es porque antes el maestro estaba en 1. Por tanto, ese 0 o ese 1 se vuelven a conservar en el maestro y con el nuevo flanco de bajada en el reloj pasarán al esclavo. Con lo cual, con entradas J y K en 0, el flip-flop conserva su estado. Si en el ciclo N estaba en 0, en el N+1 seguirá en 0 y si estaba en 1, en el ciclo N+1 seguirá en 1. Vamos a suponer ahora que las entradas J y K son 0, 1, es decir, 0 por la J, 1 por la K, y el flip-flop está en 0. Es decir, aquí tenemos un 0 y por tanto en la salida complementada 1. Bueno, por estas realimentaciones estaremos metiendo por aquí un 1 y por aquí un 0. Con lo cual, como veis, nuevamente las entradas R y S de este biestable en el cerrojo maestro están en 0, con lo cual el cerrojo maestro conservará su estado y el estado que conserva es el que tenía antes. El que tenía antes es el que ahora tiene el esclavo. Como el esclavo está en 0, bueno, eso es porque el maestro antes estaba en 0 y ese 0 nuevamente pasará al esclavo con el flanco de bajada en la señal de reloj. Así que si el flip-flop estaba en 0, seguirá en 0 en el ciclo N+1. Veamos ahora qué pasa si J es 0, K es 1, pero el flip-flop está en 1. Con lo cual ahora tenemos aquí un 1 y por tanto aquí un 0. Bueno, pues por las realimentaciones aquí meteremos un 1, por aquí entrará un 0. Y ahora, como veis, cuando CLK está en 1, bueno, pues estaremos metiendo un 1 por la entrada de RS, de este biestable, y un 0 por la de SET, con lo cual el cerrojo maestro se está poniendo en 0. Y este 0 pasará al esclavo con el flanco de bajada en la señal de reloj. Por tanto, en esta situación, el flip-flop estaba en 1 y en el ciclo N+1 pasará a 0. Pasamos a la siguiente línea en la tabla. Ahora vamos a considerar que J está en 1, K está en 0 y que el flip-flop está en 0. Es decir, tenemos esta situación de entradas y de salidas. Bueno, pues por las realimentaciones, aquí llega un 0, aquí llega un 1. Y como veis, cuando CLK es 1 es ahora la entrada de SET de este biestable la que se pone en 1. Por tanto, el cerrojo maestro se pone en 1 y este 1 pasará al esclavo cuando haya un flanco de bajada en la señal de reloj. Es decir, en esta situación el flip-flop estaba en 0 y pasa a 1 en el ciclo N+1. Veamos ahora qué pasa si J está en 1, K en 0, pero ahora el flip-flop está en 1. Tenemos esta situación de entradas y de salidas. Con las realimentaciones por aquí llega un 1, por aquí llega un 0, pero como veis, en esta situación tanto R como S en el biestable del cerrojo maestro está en 0. Con lo cual, el cerrojo maestro conserva su estado. ¿Y cuál es el estado que tenía? Pues el que ahora tiene el esclavo. El maestro estaba en 1. Y ese 1 volverá a pasar al esclavo. Así que en el ciclo N+1, el flip-flop seguirá en 1. Pasemos a la siguiente combinación. Las dos entradas J y K en 1 y la salida del flip-flop en 0. Bueno, pues en esta situación, por aquí se realimenta un 1, por aquí un 0. Así que cuando CLK es 1, es la entrada de SET la que se activa en este biestable, con lo cual el cerrojo maestro pasa a valer 1. Este 1 se cargará en el esclavo cuando haya un flanco de bajada en la señal de reloj. Así que el flip-flop estaba en 0 y pasará a 1 en el ciclo N+1 de reloj. Finalmente, cuando J y K son 1 y el flip-flop está en 1, tenemos esta situación de entradas y salidas.
Ahora el 1 se realimenta por aquí, con lo cual cuando CLK es 1, la entrada que se activa es la de reset en el biestable del cerrojo maestro, con lo cual este cerrojo pasa a valer 0. Y este 0 se cargará en el esclavo con el flanco de bajada en la señal del reloj. Así que en esta situación el flip-flop estaba en 1 en el ciclo n, pero pasará a 0 en el ciclo n más 1. Bien, ya hemos completado la tabla de funcionamiento, aunque se puede resumir a una más sencilla, como la que tenéis aquí, donde indicamos cuál va a ser la salida del flip-flop en el ciclo de reloj n más 1 en función de las entradas j y k y de la salida del flip-flop en el ciclo n. Como veis, con entradas j y k en 0, el flip-flop mantiene su contenido. Activando la entrada k, ponemos el flip-flop en 0, es decir, la entrada k hace la función de entrada de reset. Si es la j la que activamos, el flip-flop se pone en 1, independientemente de cuál fuera su estado anterior, es decir, la entrada j hace la función de una entrada de set. Y finalmente, con las entradas j y k en 1 a la vez, el flip-flop lo que hace es conmutar. Si estaba en 0 pasará a 1 y si estaba en 1 pasará a 0. Así que como veis, la tabla de funcionamiento de este flip-flop es muy parecida a la de un cerrojo RS. Por así decirlo, este flip-flop es la versión síncrona de un cerrojo RS, donde j hace las funciones de set, k hace las funciones de reset, y al contrario de lo que ocurría en los cerrojos, aquí sí que está permitida la combinación en la que j y k valen 1 a la vez. En esa situación lo que hace el flip-flop es conmutar. Este es el esquema con el que vamos a representar este tipo de flip-flops. Entradas de datos JK, salida directa, salida complementada y la entrada de reloj con el círculo inversor porque es un flip-flop activo por el flanco de bajada, por tener el inversor en esta posición. Bien, finalmente vamos a ver cómo es un flip-flop tipo T, es el último tipo de flip-flop que vamos a considerar. Y una vez que hemos estudiado el JK es muy sencillo entender el funcionamiento del flip-flop tipo T, porque un flip-flop tipo T no es más que un JK en el que hemos conectado entre sí las entradas J y K, y a ese terminal común es lo que se llama terminal T, que es la entrada de datos de este flip-flop. La tabla de funcionamiento de este flip-flop es esta que tenéis aquí, que es la del JK reducida a las combinaciones en las que J y K valen 0 a la vez o valen 1 a la vez. Es decir, este flip-flop solamente puede mantener su contenido o conmutar su contenido. Precisamente el nombre de flip-flop T viene del inglés toggle, que significa conmutar. ¿Vale? Bien, y finalmente ahí tenéis el esquema con el que representaríamos este flip-flop. Bien, ya hemos visto los tres tipos de flip-flops que vamos a manejar a lo largo de la asignatura. Vamos ahora a ver lo que se entiende por entradas directas o asíncronas en los flip-flops. Bien, a las entradas de datos D, J, K y T de los flip-flops que hemos estudiado se las denomina entradas síncronas porque actúan sobre el estado del dispositivo solo cuando hay un flanco activo por la entrada de reloj, ya sea de subida o de bajada. Bueno, pues para poder inicializar los flip-flops en unos valores lógicos concretos antes de que comiencen a funcionar en su modo síncrono, se utilizan las llamadas entradas directas o asíncronas. Son prioritarias, es decir, actúan prioritariamente sobre las salidas del flip-flop respecto a las entradas síncronas. Y son independientes del reloj, de ahí el nombre de entrada asíncrona. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, en el caso del flip-flop tipo D, tenemos aquí el cerrojo dinámico maestro, aquí el cerrojo dinámico esclavo, y lo que hemos hecho es sustituir los inversores del biestable elemental en estos cerrojos tipo D por puertas NOR. Estas puertas NOR lo que nos suministran son entradas adicionales que nos permiten introducir lo que va a ser la entrada de set directo o preset y la entrada de reset directo o clear. ¿Cómo va a funcionar este dispositivo? Bueno, pues si yo pongo estas dos entradas en 0, esto se reduce al biestable elemental, esto se reduce al biestable elemental y por tanto lo que tengo es un flip-flop tipo D como el que hemos estudiado. ¿Vale? En cambio, si pongo la entrada de set directo en 1, lo que voy a hacer es que tanto el cerrojo maestro como el esclavo se ponen en 1, independientemente de D y del reloj. ¿Vale? Por eso decimos que estas entradas directas son prioritarias. Y si lo que hacemos es activar la entrada de reset directo o clear, lo que va a ocurrir es que tanto el cerrojo maestro como el esclavo se ponen a 0, independientemente de D y del reloj.
¿vale? Así que estas entradas directas nos sirven para poder inicializar los flip-flops en unos valores concretos antes de que puedan empezar a funcionar en su modo síncrono. Aquí tenéis la descripción externa, cómo indicaríamos estas entradas de set directo y de reset directo, aparte de la entrada síncrona de datos, salida del flip-flop directa y salida del flip-flop complementada y, por supuesto, la entrada de reloj. Como veremos, usaremos este tipo de entradas para inicializar los circuitos que estudiaremos a partir del tema 5. Ya para terminar, quiero comentaros que, al igual que ocurría con las puertas lógicas, los flip-flops se fabrican integrados en chips de silicio. Es decir, los fabricantes ya nos dan chips con flip-flops integrados, no necesitamos construirlos a partir de las puertas lógicas básicas. Por ejemplo, el integrado 74 consiste en dos flip-flops tipo D, activos por el flanco de subida, y además incluyen entradas de set y reset directas activas en baja. Por otro lado, el integrado 112 integra dos flip-flops JK, activos por el flanco de bajada, y también con entradas de set y reset directas activas en baja. Los fabricantes nos suministran información importante sobre el manejo adecuado de estos dispositivos. Nos dan ciertas especificaciones temporales que se tienen que cumplir para poder garantizar que nuestros flip-flops almacenen correctamente los datos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un flip-flop tipo D, activo por el flanco de subida, y queremos escribir en él un 1 lógico. Bueno, pues aquí tenemos el flanco de subida. Lo que tendremos que hacer es poner un 1 lógico en la entrada de datos del flip-flop. El 1 habrá que ponerlo antes del flanco y se entiende que habrá que mantenerlo un tiempo después. Bueno, pues para que la escritura se produzca correctamente, se tienen que cumplir los llamados tiempos de preparación y de mantenimiento. El tiempo de preparación, o de setup en inglés, es el tiempo mínimo que yo tengo que tener preparado el dato antes del flanco para que éste se escriba correctamente. Y el tiempo de mantenimiento, o en inglés tiempo de hold, es el tiempo mínimo después del flanco que yo tengo que mantener el dato si nuevamente quiero que se escriba correctamente. ¿Vale? Si no quiero tener problemas con la escritura de datos en mis flip-flops, tengo que cumplir con estas especificaciones temporales. Preparar el dato un tiempo antes, dado por el tiempo de preparación o de subida, y mantener el dato un tiempo después del flanco, dado por el tiempo de mantenimiento. Igual que ocurría en los circuitos combinacionales, también va a haber retardos de propagación asociados a los flip-flops. Veremos que el flip-flop en su salida pasa a ver un 1, no en el momento del flanco de reloj, sino un tiempo después, porque todas las puertas que constituyen los cerrojos del flip-flop tienen retardos de propagación. Bueno, pues ese sería el retardo de propagación del flip-flop. Bien, y con esto hemos terminado el tema 4 sobre los cerrojos y flip-flops.